Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión académica que induzca acciones de bien público en la colectividad, en la comunidad. Un espacio a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad vamos a volver a conversar alrededor de lo que significa el censo de población y vivienda, la importancia de este evento en cada país. Y lo hacemos contando con la participación, la presencia de Carlos Hoffman Barrientos. Él es docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y es director del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE. Estimado Carlos, gracias por estar en el programa. Bienvenido. Un saludo muy cordial, Silvano, y también a los distinguidos televidentes. Bueno, con Carlos Hoffman Barrientos vamos a conversar más que todo alrededor de las razones para la postergación del censo 2022. Y para empezar, Carlos, ¿cuáles son los requerimientos básicos para un buen censo de población? Bueno, un censo de población y vivienda en este caso es una enumeración completa de todos sus habitantes y un recuento de absolutamente todos ellos y las principales actividades que desarrollan. Entonces, para que un censo sea coherente deben existir cuatro criterios. Enumeración individual, todos los habitantes y estantes en un momento determinado deberían ser censados. Todos tienen que ser censados y tienen que adscribirse o inscribirse sus características de cada una de ellos, ¿no es cierto? Debe ser universal, quiere decir eso, que tiene que llegar absolutamente a todos en un país. Todos los que están en un momento determinado radicando en el país y son extranjeros y todos los habitantes del país que están registrados de alguna manera en sus municipios. Debe ser simultáneo, no se puede hacer dentro de un país un censo en diferentes fechas, ¿no es cierto? Entonces, este debe realizarse en un solo día o en 2 o en 3 días continuos en las diferentes poblaciones, de manera que no dupliquemos la información fundamentalmente. Y debe haber una periodicidad para el censo. Todos los censos se realizan después de un determinado tiempo. Y la propuesta emanada de Naciones Unidas decía que todos los censos deben hacerse por lo menos cada 10 años y preferiblemente en números o en años que terminen en 0, ¿no es cierto? Entonces cada decenio se deberían hacer censos y los censos no deberían hacerse solamente en un determinado momento o en un determinado país, deberían realizarse en todos los países del área de manera simultánea, ¿no es cierto? Por otro lado, creo que es importante manifestar de que, ¿por qué nos interesa que todos los países de una región hagan el censo simultáneamente? O sea, te digo, en el mismo año o cerca de los mismos años, para hacer la comparación estadística de las diferentes variables que podemos alcanzar con la recolección del censo. El primer censo de estas características fue precisamente planteado por Naciones Unidas y todos los organismos regionales a partir de 1950. Y bueno, Carlos, ¿qué busca el censo y por qué es importante? Bueno, un censo es importante porque fundamentalmente sirve para
ajustar, actualizar, diseñar, evaluar todos los planes, programas, políticas y estrategias de desarrollo sostenible dentro de los diferentes ámbitos de planificación del país, dentro de las regiones, dentro de los departamentos y dentro de nuestros municipios, ¿no es cierto? Entonces nos da la posibilidad de hacer una planificación o hacer una replanificación de todos los aspectos, ajustando precisamente las variables que vemos que tienen mayores dificultades en su desarrollo. En Bolivia existe la distribución de recursos a través de la coparticipación tributaria. ¿Cómo funciona esa distribución? Bien, ¿por qué es el censo importante? Hay, además de establecer todos los procesos de planificación, un elemento importante que ha sido reclamado por algunas regiones. Y creemos de que este elemento importante es precisamente de que la distribución de recursos de una de las fuentes, hay muchas fuentes en el Estado, y la fuente más importante es la fuente de la coparticipación tributaria. ¿Qué es la coparticipación tributaria? Son todos los recursos de los impuestos que obtiene el Estado a través de los impuestos precisamente, y en este sentido esos recursos se distribuyen para todo el país. Lamentablemente el 75% se queda en el poder central y el 25% es distribuido, el 20% a los 340 y tantos municipios existentes en el país y el 5% a las universidades. De ese 20%, a ver, ¿cómo calculamos nosotros? Supongamos que Bolivia tiene 10 millones de habitantes. El total recaudado el año anterior se divide entre los 10 millones de habitantes, pero como le toca solo el 20%, entre el 20% de los recursos se distribuyen entre los 10 millones de habitantes, y por decir algo, es una cifra aproximada, a cada habitante le corresponde 400 bolivianos o 500 bolivianos. Esos 500 bolivianos se multiplican por el número de habitantes que tiene un determinado municipio. Esta distribución va exclusivamente del 20% a los municipios. Entonces, si recibe 400 bolivianos un municipio que tiene 1.000 habitantes, le corresponderá 400.000 bolivianos. Si tiene, digamos, 100.000 habitantes, le corresponderán 40 millones de bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante y por qué reclaman los diferentes municipios el censo? Reclaman precisamente porque algunos han tenido, en Bolivia, ¿cuál es la tasa de crecimiento? 1.4 es la tasa de crecimiento poblacional media, pero algunos municipios han pasado el 5% de crecimiento en el último tiempo, y de tener, digamos, Santa Cruz 3 millones o 2.800.000 habitantes, en este momento cuenta con más de 3.4 millones de habitantes. Entonces hay unos 600 o 700.000 habitantes que no están recibiendo coparticipación tributaria, pero están viviendo de las obras y los beneficios que les da el gobierno municipal de aquel entonces. Hay algunos municipios que han dicho, mejor no hacemos el censo. No han dicho los municipios, algunos estadistas han publicado y han dicho, no le conviene a La Paz que se haga el censo porque la población no ha crecido en la misma medida. Sin embargo, los tributos van creciendo siempre, ¿no es cierto? En algún momento se bajaron los tributos y por eso que la coparticipación tributaria bajó. Pero ahora los tributos están creciendo, entonces todos van a recibir, y además van a recibir lo que les corresponde para atender a un determinado número de habitantes.
Y bueno, ¿cómo llega Bolivia a este censo? Y me permites nada más incorporar algunos aspectos para los que creo que el censo es importante. Hemos dicho que a todos les interesa tener más población. El censo nos va a permitir además, y una de las razones y de los motivos por los que no se ha hecho el censo parece ser que ha sido eso, uno de los motivos políticos, es de que va a permitir que hacer un reajuste del padrón electoral. El padrón electoral no puede ser mayor al segmento de población en edad de votar. Y aparentemente, no estoy seguro, en este momento es mayor a ese segmento de entre los 18 y 65, 70 años de edad, que es la población potencialmente electoral, ¿no es cierto? Entonces, este censo va a permitir ver si es que realmente hay la población suficiente como para, si la población censada corresponde con la población del registro electoral, ¿no es cierto? Entonces, eso les interesa a algunas regiones. Por otro lado, creo que va a ser importante la reasignación de escaños más bien. La reasignación de escaños en este momento se hacen críticas muy fuertes porque la población de los 9 capitales de departamento más el Alto supera el 70% de la población y tienen solamente el 40% de escaños parlamentarios. Entonces hay una inequidad en aquello, ¿no es cierto? Entonces eso más va a permitir el censo. ¿Cómo llega a Bolivia este censo? Esperamos, o según las proyecciones del mismo INE, hay en este momento cerca de más de 12 millones de habitantes. Esos 12 millones de habitantes están distribuidos en el eje metropolitano. Hay 3.4 millones de habitantes en Santa Cruz, según eso. Hay 3.05 millones de habitantes, o sea, 3.050.000 en La Paz, y hay 2.100.000 habitantes en Cochabamba. Entonces, eso está mostrando de que hay un crecimiento sustancial en los departamentos del eje metropolitano, ¿no es cierto? Y llegamos a este censo con la postergación planteada, entre comillas, por el Consejo Nacional de Autonomías para que manifestaban se haga un censo coherente e importante. Y bueno, finalmente, ¿por qué el gobierno decidió postergar el censo? Bueno, porque nos tocaba, ¿no? 2012 más 10 años, 2022. Bueno, yo creo que hay dos razones fundamentales. Una es un argumento político. Ha querido mantener las actuales, la situación actual del padrón electoral, no tocar el padrón electoral, un censo o los resultados de un censo necesariamente van a modificar el padrón electoral. Pero más que ese, que ha sido un elemento importantísimo, yo creo que ha sido la ineficiencia del propio gobierno. El gobierno tenía, mediante sus instancias operativas, como el INE, tenía 10 años para planificar el censo. No es que desde el momento en que entregaron los resultados del 2012, ya deberían empezar a planificar, ajustar la cartografía y otros aspectos importantes para que
pueda realizarse el censo. Entonces, ha sido la ineficiencia del gobierno y la ineficiencia del INE que finalmente ha obligado al Poder Ejecutivo a postergar aquel censo hasta el 2024. Carlos, seguramente para aseverar que ha habido ineficiencia en el INE deben haber criterios, ¿no? Los criterios que se han considerado para poder afirmar aquello. Bueno, ha habido un excesivo hermetismo para brindar información pública sobre el avance de actividades desde mucho antes de que se plantee el censo. Los organismos que nos apoyan y nos ayudan han estado requiriendo permanentes información y no les han dado. Ha habido demora e irresponsabilidad en el trabajo de la actualización cartográfica. Hace 2 semanas han dicho que recién van a hacer la actualización cartográfica cuando tenían mucho tiempo. Falta de previsión para licitar adquisición. Sabemos que es tan burocrática la licitación en el país y no se puede licitar vehículos, no se puede licitar absolutamente equipos, nada para la cartografía ni para el censo mismo, porque eso demora 10 meses, ¿no es cierto? Pero tenían el tiempo suficiente para hacerlo. Demora en la elaboración y presentación a consideración de los organismos internacionales de la boleta censal y escasa coordinación con organismos institucionales, ¿no es cierto? Bueno, la región que de alguna manera ha mostrado disconformidad con todo lo que estaba sucediendo alrededor del censo es Santa Cruz. Y los cívicos cruceños no presentaron una propuesta para realizar el censo en el 2023. Sí, y ese es un chiste, ¿no es cierto? El gobierno tenía toda la responsabilidad de realizar el censo. Se aplazan y después a los que reclaman de que el censo se realice en 2023, les dicen, muestren ustedes si hay las condiciones. El gobierno tenía que ver cómo se las arreglaba, debería evitar licitaciones, triplicar las brigadas de cartografía, hacer lo que sea, era responsabilidad del gobierno. Y no pedirle, ¿quieres el censo? Dame un proyecto que me diga que puedo hacer el censo antes, ¿no? Es un chiste en el que lamentablemente han caído los cívicos de Santa Cruz. Deberían decir en primer, señor, no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de ustedes y de la ineficiencia que ha mostrado este gobierno. Entonces esa debería ser la respuesta y no otra que de alguna manera plantee otras posibilidades, ¿no? El único responsable de la postergación del censo es el gobierno. Felizmente, estos días creo que se está solucionando el problema, porque no era tan importante hacer el 24 o el 23, lo importante era que los datos del censo estén listos para hacer la redistribución de recursos, para hacer un nuevo padrón electoral y para hacer la distribución de escaños con el tiempo suficiente antes de las próximas elecciones de 2025. Y parece ser que se está logrando. En septiembre de 2024 se va a dar todos los resultados del censo y esperemos que no haya otros indicios de ineficiencia del gobierno y diga, no hemos podido entregar en septiembre, lo vamos a entregar en noviembre. Ahí sí está todo el esfuerzo echado por tierra. Sí, muy rápidamente, para terminar el programa, yo estoy pensando, y eso no ha sobresalido en las discusiones. El censo de población también lleva un complemento, y vivienda. Pero se habla poco de la vivienda, eso pareciera que todo lo que interesa
es el número a secas de habitantes. Claro, hay indicadores de los que no se ha hablado lamentablemente y, por ejemplo, tenemos que ver todos los indicadores de salud, de educación, de vivienda, de todos los otros aspectos. Hay variables que nos van a permitir deducir aquello. Lo único que está importando lamentablemente ahora es cuántos habitantes somos y no qué características tiene el vivir todos los días de cada uno de los habitantes. De acuerdo. Y bueno, recalcamos para terminar, ¿quién es responsable de llevar adelante un buen censo? El único responsable es el gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad, y no solo la responsabilidad, la obligación de efectuar un buen censo. No tiene por qué pedirles a las regiones, a los que desarrollen programas o proyectos para desarrollar el censo. No tiene que pedir ayuda a nadie, absolutamente. Tiene la capacidad suficiente para hacerlo, los recursos suficientes para desarrollar el censo. Esperemos que este censo realmente se desarrolle cuando está previsto, pero esperemos sobre todo que los resultados estén como lo están comprometiendo en septiembre de 2024. 2024. Muy bien, gracias Carlos por la participación que nos ha ayudado un poco a volver a reflexionar sobre aspectos fundamentales que giran normalmente alrededor del censo. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el magíster Carlos Hoffman Barrientos y hemos conversado alrededor de muchos aspectos que son importantes para lograr que un censo se lleve adelante de la mejor manera. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.